Busque usted la palabra del Señor para esta mañana en Romanos capítulo 5. ¿Ahora? Yo me escuchaba bien. Me pilla la tecnología, a mí soy muy antiguo. Bueno, la antigüedad en la iglesia es honroso. Romanos capítulo 5, del versículo 12 al 21 inclusive. Y le daré lectura en la versión Reina Valera, la reina de las versiones. Y lo haré en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, lo que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Inclinamos nuestro rostro así como están, lloramos al Señor. Amado Dios, le damos muchas gracias, Señor, porque nos encontramos en esta mañana aquí reunidos, Señor, los hermanos juntos en armonía. Amado Dios, humildemente le pido que usted sea guiando esta exhortación. Tengo muchas limitaciones, Señor. Usted las conoce. Muchas veces los nervios, Señor, invaden mi vida, Señor, y no me ayudan a hablar bien. Permita usted que pueda hermanar cada palabra, Señor, bien. Que usted pueda guiarme por intermedio de su Espíritu y pueda, Señor, explicar bien este sermón. Pueda, Señor, explicar bien tu palabra. Y que cada uno de nuestros hermanos la pueda entender, Señor, de la manera que tú, Señor, la quisiste entregar. Ayúdeme, Señor, a ser fiel a ella, a ser fiel a lo que tú estás diciendo en el texto y a poder transmitirla de manera adecuada.
Oramos a ti porque somos personas falibles y porque nos equivocamos y porque en esta hora, Señor, declaramos, Señor, que dependemos totalmente de ti. Te pedimos esta bondad de misericordia por Jesús, su Hijo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén. Estoy muy contento de estar aquí en este lugar junto a ustedes. Creo que los servicios han estado hermosos. Creo que los servicios, uno no se ha querido perder ninguno, porque la palabra del Señor ha sido hermosa en cada uno de los expositores. El Señor le ha dado mucha gracia a cada uno de ellos. Y hemos podido ir aprendiendo, hermanos. Ya esta es la tercera sección ya del capítulo 5. Y Pablo viene a hacer una comparación en esta parte que me toca a mí, una comparación de dos Adanes. Y algunos académicos dicen que este es uno de los párrafos que es la final y la conclusión de esta sección de la justificación. Hay académicos que están evaluados en cuanto al libro de los Romanos, y uno de estos es John Stott. Y él dice sobre esta sección de esta carta, dice que este pasaje es una escultura bien cincelada, o como una composición musical cuidadosamente estructurada. Y la verdad que, hermano, es así. Es una sección que tiene mucha teología. Es por eso que yo le pido que usted esté clamando al Señor para que el Señor me dé gracia, para poder hablar claramente lo que Él quiere decir en esta hora. Cada vez que viajo a Santiago, hermanos, con mi familia, lo primero que hago es ver la ruta. ¿Para dónde voy? Dado que yo soy un poco mucho desorientado. Soy muy desorientado. Entonces yo siempre ando con el GPS ahí encendido. Y me es de mucha ayuda. Me es de mucha ayuda el GPS porque yo soy una persona muy desorientada, que se pierde. Soy muy disperso. Es por eso que cada predicador, yo creo, tiene en mente una estructura del mensaje. Y esta estructura del mensaje es para circular adecuadamente por este. Y para mí, este mensaje se divide en 3 partes. Y créame que lo resumí mucho, porque usted sabe que yo soy larguero. No tengo que decírselo. Estoy casi alcanzando a mi pastor. Que mi pastor se está riendo de mí allá abajo. Y este pasaje lo resumí en 3 partes, hermano. La primera parte de los versículos 12 al 14b se llama la trayectoria del primer Adán. Del versículo 14c al 18 se llama la trayectoria del segundo Adán y de qué manera Adán y Jesús son diferentes. Y del 19 al 21 nos dice de qué manera logra el segundo Adán la justificación sin condicionar su justicia. ¿Se entendió? Ya, súper, vamos bien. Entonces, hermanos, viendo el contexto de lo que los hermanos han venido hablando en el versículo 5, tenemos al apóstol hablando de la justificación como un evento pasado que ya ocurrió y que gracias a esto hemos sido reconciliados. Y esta reconciliación nos trajo la paz con Dios. Nuestro hermano Bernabé la vez pasada nos explicaba que estábamos en conflicto con Dios. Estábamos en una guerra.
éramos enemigos, éramos opositores. Pero esta justificación nos trajo la paz. Ya estamos salvos de la ira de Dios. Ahora ya tenemos seguridad para alcanzar la gloria, ya la vemos. Todo esto que está narrando en el capítulo 5 es maravilloso, es grandioso. Uno lo escuchaba y uno se sentía con el pecho rebosando de gozo. Así que Pablo probablemente en esta sección que vamos a tocar ahora está preparándose para responder algunas preguntas que le podrían realizar a él. Y algunas preguntas de estas, por ejemplo, es: ¿cómo podemos estar tan confiados en esta vida a vista que esta vida está llena de pecado, el mundo está lleno de pecado? ¿Cómo nosotros podemos estar confiados si a nuestro alrededor pareciera que no hay ley? La maldad se multiplica. ¿Y cómo nosotros pudiéramos estar tan confiados? Esta es la primera pregunta que nos podrían hacer. La segunda pregunta es como una pregunta más realista. Dice: ¿cómo puede ser que haya existido una persona tan bacán, tan justa, y cómo su sacrificio pudo acarrear tales beneficios para la vida de muchos? Yo uso la persona bacana y se están sacando la ropa los teólogos aquí. Discúlpenme. Se están rajando las vestiduras. Allá Tanelo ya sacó una manga. Entonces la segunda pregunta era: ¿cómo puede ser que haya existido una persona tan genial? Voy a usar esa palabra mejor. ¿Está bien tan mejor? Bien. Una persona tan genial, tan justa, que su sacrificio pudo acarrear a tales muchos beneficios. La tercera pregunta: ¿cómo ese solo hecho pudo cambiar mi condición actual y mi futuro eterno? Esas preguntas son las que le podrían hacer Pablo, y Pablo se está preparando para poder contestarlas. Aquí Pablo se está poniendo los guantes para poder contestar estas preguntas que le están haciendo. Y las respuestas a estas preguntas las vamos a encontrar en los versículos del 12 al 21, donde veremos que el sacrificio de Jesús puede apaciguar la ira sin condicionar su justicia. Sin condicionar su justicia. El versículo 12, si vamos a él, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y este versículo, hermano, resume la historia humana en 3 partes. Y estas 3 partes, hermano, es la entrada del pecado, que yo no voy a abundar ahí porque ya hablamos de la depravación total del hombre. Así que no nos vamos a meter en eso. Como ya lo sabemos, ya los hermanos no han hablado de eso, no vamos a abundar en eso. Entonces, nos dice el versículo 12 que hay una entrada del pecado, hay una entrada de la muerte y la propagación de la muerte universal como resultado del pecado a toda la humanidad. Esto nos está diciendo el versículo 12. Y la verdad que esto sonaría injusto para algunas personas, alegarían la inocencia. Oye, pero si yo no estuve ahí, ¿por qué me están tirando ese pecado a mí si yo no estaba? Un cantante diría: tú sabes bien que yo no fui. Pedro Fernández. Y muchos podrían decir: si yo no estuve allá, ¿por qué están diciendo que yo pequé? Si yo no estuve ahí. ¿Y saben qué? Aunque ustedes no lo crean, esta discusión, hermanos, se ha llevado a cabo por siglos. Siglo IV, siglo V. Existía un personaje que se llamaba Pelagio.
Este Pelagio, hermanos, decía que el pecado original es ejemplar. Para explicárselo a ustedes, yo lo quise explicar con mis palabras. Es como el juego del monito mayor. Todo lo que hace uno, después el otro lo tiene que repetir igual. Así lo explicaba Pelagio esto. Y se llamaba pecado ejemplar. De modo que el mono ve, el mono hace. Y este Pelagio nos trató de mono. La gente peca porque sigue el mal ejemplo de otros dentro de su contexto social. Pero esta noción no explica, hermanos, la universalidad de la muerte. No lo deja claro. Entonces esta noción, esta teoría queda totalmente descartada. Después existió alguien que se llamaba Agustín Ched. Dice que el pecado se transmitió por medios biológicos. O sea, esta se transmite por la procreación. Pero creo que con esta última declaración que nos da el versículo 12, que nos dice que cuando Adán pecó, todos pecaron, esta teoría queda descartada. Porque nosotros somos sola escritura. Y la escritura es la que nosotros nos guía en nuestro estándar de vida, en nuestro quehacer cristiano. Y así, hermano, hay muchas otras teorías que no las voy a nombrar para no perder tiempo en esto. Quise nombrar estas dos que son un poco más relevantes, pero no quisiera nombrar algunas más. Si alguien quiere aprender alguna más, después me las pide abajo. Se las puedo dar con mucha voluntad. Hermanos, muchas veces en las Escrituras nos encontramos con declaraciones que son absolutas y que muchos filósofos quieren responder estas muchas veces contradictorias para algunas personas. Pero un buen profesor nos decía que el querer responder lo que no está en la Escritura es como pasar la raya a ser un hereje. Y nosotros muchas veces no vamos a poder responder muchas cosas que están en las Escrituras. Pero dejémoslas así, no intentemos responderlas más porque podríamos, hermano, caer en herejías. Este profesor tenía un gran conocimiento, una vasta experiencia y la verdad que mucha razón en esto. Porque hay muchos que se han desviado por intentar responder estas preguntas. Es por esta razón, hermano, que la gramática aquí, en este libro, toma un papel fundamental para explicar este tema. Un papel totalmente fundamental. La frase, porque todos pecaron, nos da luz sobre lo que está pasando en este párrafo. El verbo pecaron, hermano, aquí vamos a entrar a la gramática un poquito, está aquí en el tiempo aoristo. Usted me va a decir, ¿qué es el tiempo aoristo? Sí, yo se lo voy a explicar. El tiempo aoristo, hermano, siempre señala a una única acción del pasado. ¿Se entiende? Señala a una única acción del pasado. Esto hay que tenerlo muy en cuenta al interpretar este versículo. Pablo está diciendo que toda la raza pecó en una sola acción. ¿Ve que está diciendo que porque todos pecaron? Y esa acción tuvo lugar una sola vez en el pasado. ¿Se entendió? Muy bien. Tuvo lugar una sola vez en el pasado. Y yo busqué y dije, no, la gramática que es bueno. Busqué a Samuel Pérez Milo, busqué otro exegeta muy buenos que podían explicar este versículo y todos decían lo mismo. Y me gustó uno que citó el erudito William Barclay. Cuando habla de este versículo dice, si le vamos a dar al tiempo aoristo todo su valor,
el significado más preciso sería que el pecado y la muerte entraron al mundo porque todos los hombres fueron culpables de un solo acto de pecado. Por lo tanto, podemos cerrar esto. Cuando Adán pecó, nosotros también. ¿Lo dejamos así? Cuando Adán pecó, nosotros también pecamos. Súper. Sigamos con el otro versículo. El versículo 13 y 14. Pero antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los tiempos que no pecaron de manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¡Wow! Súper clarito. Bueno, en los versículos Pablo aquí va a reforzar este argumento que viene embozando anteriormente. Lo va a reforzar. Diciéndonos que en el versículo 13 que entre el tiempo de Adán y Moisés, Dios no había dado su ley de manera formal. Esa ley que le dio a Moisés, las 10 tablas en el Sinaí. Esa ley que nosotros la conocemos en el relato bíblico. Y después nos dice que Él no inculpa de pecado cuando no hay ley. Pero podemos encontrar que, sin embargo, la gente pecaba. Recuerde que Él está reforzando la idea inicial. Él nos dice Él que no había dado esa ley de la tabla, pero sin embargo la gente pecaba. Y uno puede decir ahora, Pablo, ¿se está contradiciendo? Diciendo que la gente que vivió antes de Moisés no tenía culpa alguna. Porque encontramos en Romanos capítulo 2, del versículo 12 al 15, podemos ver que la ley, hermano, estaba escrita en el corazón del hombre. La ley estaba escrita en el corazón del hombre, de modo que es muy probable que el apóstol quiera transmitir que la culpa y la responsabilidad aumentaron considerablemente con el conocimiento de una ley escrita. Después que vino la ley, al recibir el conocimiento, la culpa aumentó más. Aunque no estaba la ley establecida, dice Pablo, la muerte reinó. Y eso daba a entender que había pecado. Aunque la gente sentía menos culpa, igual la gente moría. Y esa era la paga del pecado. Ahora, si la muerte es la paga de la culpa por el pecado y aún no estaba la ley establecida, ¿por qué la muerte reina de forma universal e individual? Y aquí él va a reforzar esto. Va a decir, puede ser que los que vivieron antes de Moisés no quebrantaron ningún mandamiento establecido, pero ¿saben qué lo quebrantó? Adán. Y en él todos nosotros somos culpables. Eso está reforzando. ¿Se da cuenta que le va reforzando más? Y esto lo explica claramente en una doctrina que nosotros llamamos la doctrina del pacto. En el pacto de obras, o también conocido, yo voy a decir esto porque yo lo creo como pacto de obras. Pero tampoco quiero restar a algunos eruditos que le llaman pacto adámico. Yo le puse así, en el pacto de obras, o también conocido como pacto adámico, y aquí nos remontamos, hermano, a la época, al tiempo del Génesis, donde usted me podría decir que no aparece la palabra pacto. Pero eso no significa que Dios no haya hecho un pacto con Adán. Podemos concluir que no aparece la palabra Trinidad, pero eso no significa que no exista la Trinidad. ¿Se entiende?
Adán tenía una misión, hermano, en este pacto. Y la misión era ser cabeza federal de toda la humanidad. De hecho, la palabra Adán significa humanidad. Dios hizo un pacto no solo con Adán, la persona histórica, porque esto tenemos que tenerlo muy claro. Adán es una persona histórica. Esto lo tenemos que, porque si no se cae la doctrina del segundo Adán. Entonces nosotros tenemos que entender, cuando a nosotros nos vienen a decir, no, Adán es una historia mística. No, Adán es una persona histórica que existió. Y él fue la cabeza federal. Dios hizo un pacto no solo con Adán, la persona histórica, sino con aquellos que él representaba. De modo que Adán vino a representar a toda la humanidad, a todos nosotros. Todos nosotros estábamos en los lomos de Adán. ¿Se entiende bien? Bueno, en Génesis, voy a tratar de pasarlo más o menos rapidito. En Génesis 1, 27 al 28, Dios manda a Adán a extender la imagen de Dios y sus designios por toda la tierra. Y Dios también manda a Adán a gobernar en la tierra, en los cielos, en los mares y en la tierra. O sea, Adán estaba cumpliendo, hermano, aquí con 3 oficios, porque también manda a administrar al Edén, en cultivarlo, y aquí Adán está cumpliendo con 3 oficios, que es ser profeta, rey y sacerdote. Y esto nosotros tenemos que tenerlo claro, pero estoy dando información para que lo sepa, porque no es lo relevante acá. Lo relevante es que Adán estaba haciendo un pacto con Dios y él era el representante nuestro en este pacto. Pero habían provisiones en este pacto que Dios tiene con Adán. Provisiones que son totalmente claras, y una de estas prohibiciones que Dios le da a Adán, le dice no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y si comía, había una sanción. Y esta sanción era la muerte física y espiritual, que sale en Génesis 2:17. Y una gran cantidad, hermano, de eruditos reformados han sostenido que el estado de Adán y Eva en el huerto, antes de la caída, era un estado de prueba. Era un estado de prueba. Iban a ser juzgados y evaluados en términos de su obediencia y desobediencia. Y esto toma una gran importancia. Si obedecían, recibían el acceso al árbol de la vida. Podían prolongar sus días de vida. Pero nuestros representantes, ¿saben qué pasó? Falló. Y en él transgredimos el mandamiento. ¿Sabe quién es? Todos nosotros. Porque era un representante nuestro. Era cuando David se iba a enfrentar contra los filisteos, dijeron ya que peleen los más fuertes. Y el otro eligieron a Goliat, y el pueblo de Israel eligió a David. Y si perdía David, perdía todo el pueblo. Esto se manejaba en ese tiempo. En ese contexto había un representante. Y nuestro representante era Adán. Pero siempre está el pensamiento humano, individualista. Siempre. Quizás yo lo pude haber hecho mejor, decimos. Yo soy un poco más seco que Adán. Yo pude haber hecho una mejor pega. O quizás está ese pensamiento, no, si yo hubiera elegido un representante, hubiera elegido al Tanelo. O hubiera, hermano, estoy nombrando a cualquier hermano. No, es como para ejemplificar, para que ustedes puedan entender. Y querríamos un mejor representante. El Tanelo allá abajo me dice Bandó. Querríamos un mejor representante. Pero pensándolo bien, hermano, si usted se pone a pensar bien esto, bien, usted no hubiera ido a representar.
Porque usted no se puede representar ni a usted mismo. La idea de tener un representante federal, fíjese que es una muy, pero muy buena noticia. Es maravilloso. Imagínese si cada uno de nosotros tuviéramos que representarnos a nosotros mismos como individuos ante el tribunal celestial. ¿Usted cree que tendríamos defensa? No. No tendríamos defensa alguna. Porque ¿sabe qué? Romanos, y de esto nos da Romanos 3:20, nos dice ya que por medio de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que la ley nos vino a decir que nos vino a mostrar el pecado que teníamos. Nos vino a ser conscientes de nuestro pecado. Ahora, si la desobediencia de Adán trajo la muerte, pero gracias a que existe, hermano, gracias a que este versículo dice, la palabra del 14c dice, el cual es figura del que había de venir este Adán que trajo la muerte. Nosotros tenemos que dar gracias a que existe un segundo Adán. Un segundo, y algunos teólogos dicen un segundo y último Adán, para eliminar toda duda que hay un tercero. Es que toma sentido y es una hermosa noticia que Dios no trate directamente con nosotros. Y aquí donde el Señor me tocaba mi condición. Si somos, aún siendo regenerados, quedan residuos de nuestros pecados en nosotros y no nos podemos representar. No podemos. Y aquí es donde empezamos a amar tanto a nuestro segundo representante. Empezamos a valorar tanto a nuestro segundo representante. Un representante federal que pueda cumplir con el pacto que hace con Dios. Y como les decía, el versículo 14c nos dice que Adán es figura del que había de venir. Y Pablo de inmediatamente, hermano, quiere aclarar este punto. Quiere aclarar lo que no quiere decir esta frase. Y Pablo en el versículo 15 en adelante empieza a mostrar un contraste entre Adán y Jesús. Aquí ya pasamos a nuestra segunda estructura de la escritura. Nos empieza a mostrar este contraste que tiene el Adán del Edén con el Adán celestial, Jesucristo, nuestro mejor representante. Pablo en el versículo 15 en adelante va a esbozar esta idea. En primer lugar, llama pecado a la obra de Adán. Lo podemos leer, pero el don no fue como la transgresión. Mire, en primer lugar, llama pecado a la obra de Adán. Y don al regalo gratuito de la obra de Jesús. Hace ese contraste. A la obra de Adán le llama pecado, transgresión, y al don le llama a la obra de Jesús un regalo gratuito. Adán eligió la autoexaltación, el querer tener conocimiento. En contraste a Jesús, que fue al autosacrificio. Él eligió morir por nosotros. Él eligió dar su vida por nosotros. Un autosacrificio. Las consecuencias de estas obras son diferentes. La obra de Adán resultó en muerte. En contraste con la de Cristo resultó en vida. El 16 y el 18 hablan de eso. La obra de Adán resultó en condenación
Y la obra de Jesús resultó en justificación. En el versículo 17 nos dice que por la obra de Adán reinó la muerte. Reinó la muerte. Ahora en Cristo reinamos en vida. Antes éramos esclavos del pecado. Ahora somos libres y esta es una noticia que se va a tomar en los capítulos más adelante. Esta gloriosa libertad que tenemos ahora en Cristo. Ahora podemos luchar en contra el pecado. Y el versículo 19 responde la pregunta de qué manera somos constituidos justos, sin pisotear la justicia de Dios. Y este es el último de mi estructura del mensaje, del 19 al 21. Cada uno de nosotros debe entender la diferencia entre ser perdonado y ser justificado. Cada uno debe entender esta diferencia. El sequísimo teólogo Sproul dice esta frase: hay una diferencia entre ser perdonado y ser justificado. Si solo lo que Jesús tenía que hacer era pagar por nuestros pecados, Él podría haber bajado del cielo el Viernes Santo e ir directamente a la cruz, y eso hubiera sido todo. Pero fue más allá que de eso. Él tenía que vivir una vida de perfecta obediencia para que su mérito pudiera haber sido transferido a nosotros. ¿Se da cuenta que no se trata solo de ser perdonado? No se trata solo de que Jesús haya venido a morir, porque muchas veces creemos que la muerte es todo, la muerte cumple todo. Y no es así. Faltan piezas en este puzzle. Eso no lo había escrito. Cada uno de nosotros, hermanos, debe entender esta diferencia entre ser perdonado y ser justificado. Y es aquí donde toma mucha relevancia la obediencia pasiva y la obediencia activa de nuestro Señor Jesucristo. Y esto yo se lo voy a explicar. ¿Por qué, hermano Daniel, ocupa obediencia activa? Quizás después me van a retar por ocupar estas palabras. No, hermano, es broma. Obediencia, hermano, obediencia pasiva perfecta de Cristo se refiere a la entrega voluntaria de sí mismo para morir por nuestros pecados. Él acepta y se somete a morir por el perdón y para que la justicia de Dios no sea negociada. Esa es obediencia pasiva, el sacrificio. Él hizo un pacto en la Trinidad y él dijo, él adquirió estos compromisos y dijo, yo voy a morir. Y lo llevó a cabo y vino a la cruz y se sometió pasivamente sin decir nada. Fue voluntario. Gloria al Señor. ¿Sabe que esto como que me emociona? Y la obediencia activa es lo que tiene que ver con este representante federal. Habla de Cristo como representante nuestro. Y esta es la esencia para la justificación. Esta obediencia activa se refiere a su vida perfecta, que vivió haciendo la voluntad del Padre y cumpliendo la ley perfectamente. Debemos recordar que el primer Adán cayó en desobediencia, pero Cristo vivió una vida perfecta. Incluso él no tenía por qué irse a bautizar, pero él eligió bautizarse y descolocó a Juan el Bautista.
Juan el Bautista le dijo, no, yo debería ser bautizado por ti. Y el Señor dijo, es necesario que cumpla toda la ley. Es necesario. Así que Él vino a cumplir, hermano, esa ley que nosotros no podemos cumplir. Gloria al Señor. Pero Cristo vivió una vida perfecta guardando la ley. Por la obediencia del segundo Adán por la obediencia del segundo Adán hemos recibido una justicia que es real y Él la logra por su vida. Por la vida que vivió Él. Una vida sin pecado. Es por eso que aquí toma, hermano, mucha fuerza la doctrina de la impecabilidad de Jesús. Porque esta doctrina es fundamental para la doctrina de la imputación. Es fundamental. Y no debemos, hermanos, negociarla por nada del mundo. Cristo no solamente ha pagado el castigo del primer pecado de Adán y el castigo de nosotros que hemos cometido individualmente. Además ha ganado para nosotros la vida eterna. Esa que el primer Adán no pudo lograr, el segundo Adán nos imputó su justicia. Nos imputó su vida perfecta. Cristo no solo cargó con el castigo de su muerte, sino que ganó para nosotros la recompensa de vivir una perfecta obediencia a la ley de Dios. No bastaba solo su muerte, sino que su vida era necesaria para poder ser declarado justo. Esa vida que Él vivió perfectamente, para que nosotros pudiéramos transferir los pecados nuestros a Él y Él pudiera imputar su justicia a nosotros. Es por eso que somos declarados justos, no somos impecaminables. Seguimos cometiendo pecados, pero somos declarados justos por la justicia que nos fue imputada de aquel que vivió perfectamente. No somos nosotros, no es por nuestra obra, no es por lo que pudiéramos hacer. No somos capaces de representarnos a nosotros mismos. No somos capaces. Es la vida de perfecta obediencia. De perfecta obediencia. La que nos permite estar reconciliados con Dios. Estar en paz con Dios. Estar en Cristo, en la persona de Cristo. Estar en Él. No es nuestra obra. No es lo que queramos hacer. Es por eso que nuestra iglesia proclama con fuerza la gracia de Dios, que es un regalo inmerecido. Y debiéramos seguir levantando este estandarte. Porque viendo la vida y la muerte de Jesús, es porque tenemos perfecta paz con Dios. Perfecta paz con Dios. Ahora el versículo 20 nos dice, no sé acaso el hermano pudiera proyectar el versículo 20 en la Nueva Traducción Viviente. Le voy a copiar a un hermano que la usa. Dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosamente. El próximo hermano, por favor. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Bendito nuestro Señor.
Bendito nuestro Señor. Exaltado sea su nombre. Exaltado sea su nombre. La de ley se introdujo, hermano, para mostrarnos el pecado a todos. Lo podemos ver cuando Moisés entregó la ley. El pecado se hizo más visible, mucho más visible. Cuando se introduce el conocimiento del pecado, entendemos que no podemos salvarnos por nosotros mismos, obedeciendo la ley, sino poner la confianza en aquel que la pudo obedecer. O sea que la ley, hermano, nos dio el conocimiento a nosotros que en realidad tenemos que ir a Cristo y confiar en su vida. Esto es lo que hizo la ley. Nos dio la confianza, nos guió, fue como un ayo, como una nodriza que nos llevó hacia Cristo. Nos hizo vernos en un espejo y decir, no, yo soy incapaz, no puedo. Porque aquí, ¿quién puede levantar la mano y dijo, oh, yo puedo ser un mejor representante? Ninguno. Ninguno podría. Pero la ley nos muestra esto. Hermano, ¿sabe qué hizo la ley? Nos mostró lo peor del pecado. Porque ¿sabe qué? Nuestros pecados llevaron al Hijo de Dios a la cruz. Nuestros pecados llevaron al Hijo de Dios a la cruz. Por lo tanto, el primer Adán nos trajo muerte, más el segundo Adán nos va a llevar a reinar para siempre por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, en Cristo. Maravillosa noticia. Maravillosa noticia. Dejemos de confiar en nosotros mismos. Dejemos de ser jactanciosos. Es más, somos personas, hermanos, somos personas pecadoras, que estamos en un proceso diario de santificación. Es verdad, estamos en ese proceso de querer ser semejantes al Hijo de Dios. Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Estamos en ese proceso de santificación, donde ahora podemos, hermano, hacer algo, porque ya somos libres del pecado. Tenemos libertad para no tener esa culpa, porque muchas veces cometemos pecado y está la culpa. Está esa culpa que muchas veces nos agobia y no nos deja servir al Señor bien. No nos deja estar bien con Dios y decimos, no, que soy tan culpable de mis pecados. ¿Y sabe qué está haciendo con eso? Está quitándole, hermano, a la obra de Cristo lo que hizo Él en la cruz. Y está siendo un egocéntrico, un vanidoso. Porque Dios ya perdonó tus pecados. Pero ¿sabe qué nos resta a los que hemos sido redimidos? Los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo. ¿Sabe qué nos resta? Venir aquí y alabarle. Ir al trabajo y glorificar su nombre. En todo lo que hagamos, glorificarle en todo, hermano. Vivir una vida frente a Él. Vivir una vida para su gloria. Ser agradecidos constantemente. Debemos arrepentirnos cada día. Pero debemos poner nuestra confianza en Jesús. Yo no puedo hacer nada, hermano, para redimir mi culpa. El Señor pagó ya por mi pecado. El Señor ya me redimió. Pero ahora le toca a usted esforzarse. Y fíjese que esto no es querer ganar la salvación. Pero porque la palabra nos manda a esforzarnos. La palabra nos manda a estar firmes.
Y aquí vienen todas estas palabras, hermanos, que nos ayudan como cristianos a crecer. Por lo tanto, debemos dejarnos, hermanos, de niñerías y mirar que Cristo ya vivió la vida que nosotros no pudimos vivir para ganar la salvación. Él ya la ganó. Él ya lo hizo todo. Y hoy en día podemos ver a personas redimidas en este lugar. Yo puedo mirar hacia el lado y puedo ver una persona redimida. Y en mi vida, hermano, he visto personas redimidas. He visto el poder de Dios cambiando a personas. He visto personas cambiadas, regeneradas totalmente. Y quiero dar un ejemplo. Mi padre un tiempo fue un alcohólico. Yo aún no nacía. Mis hermanos vivieron eso y vivieron una pésima vida. Porque mi padre tomaba, iba a jugar a la pelota. Pero ¿sabe que cuando conoció al Señor, la vida cambió? Yo conocí un papá cristiano, un papá que oraba conmigo, un papá que tenía la fe en Dios. Y mis hermanos tienen el testimonio de que Dios hace maravillosas cosas. Y no se trata del ser humano, se trata de Dios. Que Dios cambia vidas, que Dios transforma vidas, que Dios hace nuevas criaturas. Y esto es glorioso, hermano. Y entre nosotros hay muchos testimonios de gente que puede decir: yo era esto y Cristo vive en mí. De modo que ahora estamos en Cristo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Maravilloso, podemos ver vidas transformadas entre nosotros. ¿Y sabe qué nos resta al ver esta doctrina? ¿Sabe qué nos resta a nosotros? Ser agradecidos. Ser agradecidos. Darle gracias al Señor porque Él fue nuestro representante y no yo. Porque si hubiera sido yo, hubiera fallado. Y la segunda aplicación es darle relevancia a evangelismo. Miren, en el Edén, hermano, el hombre era la imagen de Dios. La imagen de Dios. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen, hermano, está desvirtuada, pero esa imagen no se ha perdido. Porque muchas veces miramos a los de afuera y los vemos, pecador. Y cuando cantamos, pecador, ven, me puse pentecostal, ven al dulce Jesús. Lo hacemos como con desprecio. Yo no soy así. ¿Saben qué? Esa imagen que se deterioró en el Edén, el Señor se la encargó a usted, que usted sea el embajador para ir a restituir esa imagen. Esa imagen no se ha perdido. Afuera está la imagen de Dios. Afuera está la imagen de Dios y es deber de la iglesia llevarle el mensaje, ir a las naciones y decirle que tenemos un mejor Adán. Decirle que Jesús vivió la vida que ellos no pueden vivir. Decirle a esa prostituta que se encuentra tan, hermano, alejada de Dios, que dice: no, yo no puedo por lo que hago. Decirle que hay uno que lo hizo perfecto y lo hizo por ella. Y es deber nuestro ir por el mundo y predicar el evangelio. Y también, hermano, restituir esta imagen de Dios que está desvirtuada afuera. Ayer los jóvenes estábamos en una charla de evangelismo. Muy hermoso. Preparándonos para eso. Así que en esta predicación estoy también aprovechando para motivarle a aquellos jóvenes que no estuvieron
a que vengan a aprender de evangelismo para que salgamos afuera y podamos evangelizar. Créame que aquí hay muchos peores de los que habían afuera, que los que hay afuera. Y han sido cambiados por el poder de lo alto. Así que, hermano, espero que esta predicación se la lleve en su corazón. Se vaya meditando. No necesitábamos tan solamente el perdón. Necesitábamos ser justificados. No necesitábamos tan solo la muerte. Necesitábamos que Él viviera una vida perfecta para que fuera imputada a nosotros. Al Señor que me ha dado esta oportunidad, a Él brindo honra y gloria. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, cuando hablamos, Señor, de esto, de esta doctrina, Señor, no podemos dejar de conmovernos. No podemos dejar de mirarnos a nosotros mismos y ver que fallamos día a día. Cuando somos expuestos a tu palabra día a día, no podemos dejar de llegar a este lugar en bancarrota espiritual, diciendo: Señor, yo no puedo. Ayúdanos, Señor, a cada día a darnos cuenta de lo maravilloso que has hecho tú en nuestras vidas. Y no perder el asombro de esto maravilloso que has hecho tú. Porque muchas veces se habla mucho de la salvación en nuestra iglesia. Y muchas veces para nosotros tiende a ser un poco costumbre. Pero ayúdanos a cada uno de nosotros a maravillarnos día a día por este acto de salvación que has hecho. Por este acto de venir a este mundo y vivir una vida perfecta en obediencia al Padre, para que esa vida perfecta sea imputada a nosotros. Y así la justicia de Dios no sea pisoteada. Queremos exaltarte, Señor. Queremos darte gracias en esta hora por todo lo que tú has hecho por nosotros. Y permite que podamos expresarnos, Señor, en las alabanzas. Permite, Señor, que podamos manifestarlo, Señor, con nuestros cánticos, con nuestra acción de gracias, Señor. Decirte que te amamos, Señor, y te agradecemos por todo lo que han hecho, lo que has hecho. Asimismo, pone un espíritu, Señor, en nosotros de querer ir a predicar tu palabra. Ser un embajador en este mundo. Ir a declarar que tú has muerto por nosotros y has vivido una vida perfecta para que el que está afuera pueda ser salvo. Amado Dios, permite y pon en cada uno de nosotros este sentir. Se lo pedimos por Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén.